semana vamos a poder seguir desarrollando este espacio en el cual queremos llegar a todo ese microempresario, empresario y aquel integrante de una empresa que tiene que tomar decisiones, ¿no? Para poder entrar en el contexto y evidentemente avanzar dentro de estos espacios y estos cambios que hay en el mundo. Recibimos en esta jornada, en este segmento, a Esteban de Gives. Esteban, buenos días, qué gusto saludarlo. Bienvenido a Radio Panamá nuevamente. No lo estamos escuchando. ¿Se puede abrir el micrófono, por favor? Sí, Ahora sí. gracias igualmente, muy buenos días, un placer estar aquí de nuevo. No, el gusto es nuestro, Esteban. La semana pasada cuando conversábamos me quedaban muchas interrogantes sobre este tema y sobre todo por las decisiones a tomar que muchas veces tiene esta persona que lidera empresas o esta persona que lidera microempresas o tiene un emprendimiento. Y en esta jornada hay una definición que a mí me llama la atención y es que todos los negocios son iguales. ¿Cómo explicamos esto? Sí, gracias. Mira, justo ahí es donde empieza, digamos, el problema. El problema de la mayoría de los dueños de pequeñas y medianas empresas. Hay una creencia fundamentada de que ese dueño de negocio piensa que su negocio es único. Y no solamente queda ahí, piensa que su negocio es único, pero además está convencido de que es más difícil que el de todos los demás dueños de empresas. Y eso hay una explicación muy clara. Sin embargo, todos los negocios son idénticos y yo voy a hacer todo lo que está en mí para que al terminar mi participación de esta semana, todos los que nos escuchan no solamente lo crean, sino estén de acuerdo con esa parte. Bueno, empezando por la parte principal. Todos los negocios son iguales, pero los empresarios están convencidos que no. ¿Por qué? Hay que buscar el problema de raíz. Y el problema de raíz está en el origen del negocio. ¿Por qué una persona inicia una empresa? Típicamente, si nos ponemos en el ejemplo de una persona que lleva 20 años trabajando en una ferretería, en una pastelería, se cansa, ya no quiere trabajar más para su jefe y se va a independizar. Pero esa persona que trabajó en una pastelería más de 15 o 20 años no va a poner una tintorería, no va a poner un taller mecánico, va a poner, lo más probable es que ponga también una pastelería. Y justamente ahí es donde empieza la trampa. Ojo, no estoy diciendo que no pueda poner su pastelería. El problema está no en la pastelería, sino en lo que va a pasar con esa persona que acaba de emprender. Y voy a poner el ejemplo de Pepe y Luis. Pepe tiene un taller mecánico. Luis tiene 20 años de trabajar con él. Este Luis empezó de muy jovencito, imagínate, luego de 20 años es una persona capaz, con ganas, ambiciosa, y se convirtió en el mejor mecánico que Pepe podía haber tenido. Pero luego de 20 años, los clientes llegan y él se da cuenta y empiezan a preguntar por él. Dice, caramba, los clientes vienen y preguntan por mí. Mi jefe, el dueño de este taller, pues así que tú digas, es muy buen mecánico, no lo es. Es más, si este negocio fuera mío, yo haría esto, esto, esto. Y ahí es donde se empieza a cuestionar y dice, a mí se me hace que mi jefe, que es el dueño, es medio bobo. Y entonces decide emprender, poner su propio taller mecánico para ya no trabajar para un bobo, pero sin darse cuenta va a terminar trabajando para un lunático. ¿Por qué? Porque ahora esta persona tiene que llegar a trabajar, tiene que ser el primero para abrir su taller mecánico. Y una vez que abre el taller, si es bueno, pues va a empezar a reparar automóviles. Y seguramente si es muy bueno, le va a quitar clientes al que tenía antes. Pero ¿qué va a pasar? Al momento de que termina de arreglar el último automóvil, tiene que cerrar el taller, se va a meter a una oficina a hacer un trabajo que no tiene absolutamente ninguna idea de cómo se hace, porque él lo que era bueno era reparando carros. ¿Y qué tiene que ver esto con que todos los negocios son iguales? Bueno, es que ahí empieza el problema, porque esta persona que es dueña de un taller mecánico, cuando tú le preguntas, oye, ¿cuál es el negocio del taller mecánico? Te va a responder lo que responde la mayoría. La gente que nos escucha responde. ¿Cuál es el negocio de un taller mecánico? Piensa tu respuesta. ¿Cuál es el negocio de una fábrica? ¿Cuál es el negocio de una empresa de logística? Las respuestas siempre son las mismas. Ante la pregunta de cuál es el negocio del taller mecánico, la gente piensa que es reparar carros. Ante las fábricas piensan que es fabricar. Y ante el negocio de logística piensan que es llevar la logística. Pero eso es un error y ahí es donde está la confusión, donde nace el problema. Reparar carros no es el negocio. Reparar carros es el trabajo
que produce el negocio. Y como la persona que emprendió su taller mecánico lo que sabe hacer es la reparación de automóviles, cada vez que un automóvil llega a mi taller, yo tengo trabajo. Y cada vez que lo reparo, yo gano dinero. Lo mismo ocurre con las fábricas y lo mismo ocurre con una empresa de logística. Ahora bien, eso es lo que hace que el dueño piense que su negocio es único, diferente y más difícil. Como yo lo que sabía hacer era reparar carros, al momento de enfrentarme a ser dueño de una empresa, donde si bien mi trabajo pudiera ser la reparación de automóviles, por eso emprendí, hay muchas otras cosas que ignoro. Los problemas no empiezan cuando yo tengo mi taller, no empiezan en temas operativos. Los problemas empiezan cuando empiezo a contratar ayuda, cuando empiezo a contratar colaboradores, porque empiezo a cuestionarme y digo, caramba, ya les dije, ya les expliqué y se vuelven a equivocar. Ya les dije, me siguen preguntando, si yo no los empujo, no llegan. Si yo no llego temprano, ellos no abren, porque en ningún momento yo me preparé para todas las otras áreas que tienen los negocios. Por eso es que quería explicar este contexto para llegar al punto donde yo te quiero confirmar a ti y a toda la audiencia que todos los negocios son iguales. ¿Cuál es el negocio del taller mecánico? ¿Cuál es mi negocio? ¿Cuál es el negocio de toda la gente que nos está escuchando? Es el mismo. El negocio es el siguiente. El mercado que decidiste atender tiene que comprarte, tiene que gastar su dinero en ti y tiene que hacerlo feliz. Quiere volver, va a querer regresar y va a regresar y va a volver a dejar su dinero feliz contigo y te va a recomendar. Y tú tienes que tener una estructura para asegurarte de que cada operación, cada transacción genere utilidades. Yo les hago una pregunta. ¿Qué negocio es distinto a eso? Esteban, quiero trasladar este círculo del que estamos hablando a la actualidad, porque estamos en una época en donde el precio de la gasolina sube, el precio de los costos de los insumos para las empresas, para ese gran empresario, para ese emprendedor que decidió abrirse por su cuenta y crear su espacio para poder trabajar, tienen que enfrentarse a la situación del aumento de los insumos, de todo, sea un taller mecánico, sea una oficina de contabilidad, sea una empresa de publicidad, sea una empresa que produce alimentos. Al incrementar la gasolina sube todo. A esta hora de la mañana hay muchos empresarios, muchos microempresarios, muchos padres de familia escuchándonos que tienen que empezar a tomar decisiones en estos momentos para poder continuar con la viabilidad del negocio a pesar de que están aumentando las tarifas por el aumento de la gasolina. ¿Cómo hacemos para que esta persona pueda recibir una guía aquí en Radio Panamá y desde la silla del dueño para poder manejarse en esos tiempos? Bueno, me encanta tu pregunta porque lo primero que tiene que hacer ante diferentes adversidades o factores externos que siempre han ocurrido, siempre van a ocurrir, eso no va a cambiar, es yo sentarme haciendo honor al programa en la silla que me corresponde y como propietario, lo que tengo que asegurar es de plantearme todos esos escenarios. Si nunca lo he hecho, si nunca me lo he planteado y además, si me caen de sorpresa, lo único que señala es que no he estado jugando mi rol de dueño de manera correcta, como lo platicábamos la semana pasada. ¿Qué ocurre? El dueño de la pequeña y mediana empresa utiliza la chequera del negocio como chequera personal o en términos actuales, el dinero del negocio se convierte en el dinero de la empresa. Y entonces, el que se ve afectado principalmente es el dueño, porque es recurso que el dueño necesita. Por lo tanto, empieza a ponerse nervioso porque tiene que tomar decisiones, porque los gastos operativos se están incrementando y si yo tengo deudas personales, si a mí no me alcanza con lo que el negocio está produciendo y ahora la empresa empieza a tener costos adicionales o incremento en precios como el que acabas de mencionar de la gasolina, pues se vuelve un conflicto. Ahora bien, es un conflicto seguramente cuando el dueño no tiene un entendimiento de los números. Y algo que no me voy a cansar de repetir es que el dueño de la empresa tiene que entender los números del negocio. De hecho, según Warren Buffett y otras grandes personas, dicen que la contabilidad es el lenguaje de los negocios. Por lo tanto, yo como dueño de empresa tengo que entender mis números. Cuando yo digo que todos los negocios son iguales, lo afirmo ¿por qué? Porque todos los negocios tienen que producir ingresos. Los ingresos tienen que ser más grandes que los gastos. ¿Para qué? Para que la empresa produzca utilidades. Cuando hay circunstancias como las actuales, que se incrementa el precio de la gasolina, lo que nos invita es a reflexionar cómo están nuestros ingresos.
y cómo están nuestros márgenes. Porque si bien siempre va a haber factores externos, probablemente los márgenes que tengamos, si yo tengo un mercado donde vendo muy barato, pues los márgenes son muy reducidos. Si yo estoy en un nicho de mercado donde le estoy vendiendo a lo mejor a un mercado muy selectivo, como le llaman negocios de nicho, pues mis márgenes son más holgados. Cuando me pega el tema de los gastos, lo único que refleja es o tengo un desastre en mis márgenes que no los domino o no estoy vendiendo lo suficiente. Pero si te fijas, ahí ya estamos entrando en otro problema. ¿Cuál sería ese otro problema? La falta de que el dueño tenga instalada una maquinaria de marketing para que produzca prospectos suficientes y entonces nunca falten ventas, ya sea a clientes nuevos o a clientes recurrentes. Si eso es lo que está pasando, que me está pegando en el bolsillo el tema del costo, pues me siento incómodo o me siento preocupado porque no tengo suficientes ventas. O la segunda variable, como decía hace ratito, es porque los márgenes están muy castigados y a lo mejor, y me atrevo a decir porque ya he estado y estamos trabajando con empresarios de Panamá, que no ocurre nada distinto a Guatemala, Colombia o México, es que el dueño de la empresa no tiene un dominio de los números, por lo tanto no sabe realmente cuál es el margen que está teniendo, ni el margen bruto ni el margen neto. En este contexto le quiero preguntar, porque muchas veces estamos hablando de emprendedores o microemprendedores que no tienen todos los conocimientos en torno al tema contable ni en torno Ujú. al tema de números y al margen bruto. ¿Cuál es el consejo para esos pequeños y medianos empresarios que han creado su compañía, que están creciendo día a día, pero que muchas veces no tienen esa claridad para poder seguir avanzando? Y das en el clavo, es que ese es el problema. ¿Cómo es posible que una persona se aviente a emprender sin prepararse? Yo lo que los invito es a que se preparen. Es como pensar que yo necesito ayuda médica y voy a ir con una persona que me dice, yo te puedo ayudar, yo soy médico. Ah, tú eres médico. Bueno, no me titulé. Bueno, ni siquiera estudié medicina, pero me he visto algunos videos y yo trabajé ahí en un despacho donde había doctores. O sea, lo que yo he querido compartir desde la semana pasada y esta se reduce en que el dueño de la pequeña y mediana empresa, si estás emprendiendo, si acabas de emprender o si ya emprendiste, porque es una epidemia que parece que no respeta a la generación, lo hace sin haberse preparado. El dueño piensa que su negocio es único y diferente justamente porque domina la parte técnica, pero desconoce todo lo demás. La invitación que yo quiero hacer aquí en el programa es que si tú vives del negocio que pusiste, si tú es tu principal fuente de ingresos, el negocio que hoy tienes, deberías de prepararte, deberías de profesionalizarte. ¿En qué? En temas como la parte contable, en temas como liderazgo, gestión, manejo de personas, en temas como marketing, en todos los otros temas que nada tienen que ver con lo que hoy domina el empresario, que nada tiene que ver con lo que hoy disfruta, que es la parte operativa. Si no nos preparamos para eso, y hay muchos libros, hay mucho contenido, yo he creado más de 1,200 videos en mi cuenta de YouTube, pero hay cantidad de cursos, conferencias que puedes conseguir con cualquier persona para que te empieces a preparar. Porque si no lo haces, es tan negligente como querer construir un edificio, construir mi casa con alguien que no es arquitecto. O sea, Ujú. sería irresponsable que alguien que no es arquitecto quiera hacerme mi casa. Lo mismo, sería muy irresponsable que tú en tu negocio operas, eres el dueño y dices ser el gerente o el director, pero ni siquiera te has preparado para ese puesto. No sé si me estoy explicando. Sí, y siguiendo esta línea, ¿cuáles son los principales desafíos entonces para una empresa en estos momentos? Porque, como le decía recién, estamos en tiempos que están cambiando, pero a su vez estamos enfrentándonos, si yo le hablara de la industria de las bebidas alcohólicas, hay estudios que señalan que los nuevos jóvenes, los que están entre 18 y 25 años, consumen menos alcohol. Esos cambios Así es. generacionales hacen también que las líneas y que las rutas de las empresas tengan que cambiar el apunte, el señalamiento hacia los mercados. ¿Cuáles son esos principales desafíos que debería tener el dueño de una empresa o el jefe de una empresa? Bueno, el principal desafío sigue siendo el que ha sido desde hace 21 años que yo he tenido la fortuna de poder estar trabajando con dueños de empresas. Me ha tocado ver cambios
generacionales, cambios estructurales. Hace 21 años los hijos de los empresarios deseaban trabajar en los negocios de los padres. Hoy cada vez es menos los dueños que desean trabajar en los negocios de los padres. Por lo tanto, para que esto no te afecte, para que esto no te pegue, porque siempre va a haber factores externos, el dueño tiene que fungir en su rol de dueño, que eso es lo que quiero insistir en este programa. ¿Y cuál es ese rol de dueño? Bueno, el que entiende que la empresa no debe de ser él. El negocio tiene que ser una entidad independiente de ti. Tiene que ser sólida, tiene que ser replicable y tiene que estar en crecimiento. Por lo tanto, tú tienes que irte haciendo a un lado, no para desentenderte, eso sería absurdo. Hacerme a un lado para poder pensar como propietario y empezar a construir el negocio. El negocio del empresario, el producto del empresario es la empresa per se. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que asegurarme de tener los mínimos de los protocolos, los procedimientos, a ver cómo se va a facturar en mi empresa, cómo se va a vender, cómo se va a contestar un correo, cómo se va a contestar una llamada, cómo se va a atender un cliente, por decir algunos, y ponerlo en blanco y negro para que en la primera oportunidad que yo tenga capital para contratar a alguien, lo voy a contratar y le voy a decir, en mi empresa se hace de esta manera. Mientras yo no me haga ese espacio, no voy a tener nunca tiempo para pensar en cómo resolver los problemas que hoy nos están afectando, como el tema de los costos, como el tema de los cambios generacionales. Y eso se logra única y exclusivamente cuando el dueño deja de estar metido en todo, en toda la parte operativa. Fíjate, el dueño, si quiere, puede estar involucrado en la operación. Si él quiere, adelante. Si le encanta su negocio, si quiere ser el jefe, también. El problema es que mientras el dueño quiera estar metido en la operación o quiera ser el jefe, gestionando a todos, dando órdenes, impulsando, el único problema es que mientras él haga eso, la silla del dueño va a estar vacía, porque nadie va a estar pensando en el futuro del negocio, nadie va a estar analizando el futuro del negocio porque no tienen tiempo, porque todo el tiempo se va en atender el día a día, en atender la operación, la problemática con clientes, problemática con proveedores, problemáticas con el personal. Por eso yo comentaba la semana pasada que el primer error que tenemos que resolver es que el dueño tiene que dejar de ver al negocio como un trabajo para poder empezar a verlo y a tratarlo como a una empresa. Estamos en Panamá, en un país en donde la informalidad ha aumentado luego de la pandemia y eso ha llevado a muchas personas a abrir sus propios negocios, emprendimientos, desde los más pequeños hasta los medianos, hasta los grandes, son aquellos que arrancaron pequeños en la pandemia y se han formalizado últimamente y ya son negocios estables, compañías estables. Hay muchos de ellos. Pero, ¿cómo hacemos para poder enfrentar estas etapas en medio de una informalidad que muchas veces es la base? En Panamá hay muchos negocios digitales que se crearon en la pandemia y que todavía no se regularizaron, debido a que si regularizo mi negocio, es lo que muchos dicen, no logro poder obtener la ganancia que necesito para poder seguir viviendo y desarrollando el negocio, porque muchas veces los impuestos a pagar y los permisos a pagar hacen que todo lo que yo genere se vaya en esos trámites y no pueda ayudarme para operar. ¿Cómo le hablamos a esa persona que está en la economía informal para que pueda dar los pasos en firme, los pasos correctos para poder llevar adelante su negocio y a su vez poder formalizarlo en un futuro, que es lo que todos quieren? Sí, fíjate que ese es un tema que tenemos en común, tanto en México como en Panamá y en otros países donde he tenido la fortuna de estar. Y pues es meramente un reflejo de lo que acabo de compartir. O sea, cuando yo emprendo para ganarme la vida, pero lo hago sin conocimiento de lo que tengo que hacer, pues voy a pelear con las uñas el dinero. Y si bien es cierto que en países como los nuestros, pues el regularizarte en un inicio, pues lo único que significa es tener menores márgenes de ganancia, pues es muy complicado para la persona decir, híjole, de pagarla a quedármela, me la quedo yo. Va a haber un fragmento de la población que estoy convencido de que va a ser bien difícil que se meta a al comercio formal. O sea, esa es una competencia desleal, deshonesta, inmoral, que siempre se va a tener. La única forma de poder combatirla, que por lo menos es lo que nos ha funcionado en los lugares donde hemos estado, es a través de la reeducación. ¿Por qué? Porque todo nace a través de un problema, que es una epidemia también, que se le llama la mentalidad de escasez, donde yo lo que quiero es administrar un recurso que es escaso para mí como dueño de un negocio informal, si fuese el caso que no lo es.
pero bueno, hablo para las personas que lo tienen. Entonces, ¿qué ocurre? Yo voy a pelear pues los pesos y los centavos. Te voy a poner un ejemplo. Aquí hay muchos negocios que les llamamos en México changarros o tienditas, donde difícilmente se van a formalizar porque pues las ventas son muy pequeñas y muy apenas alcanza con lo que se vende, ni siquiera hablo de las ganancias, con lo que se vende para poder cubrir los gastos que la casa necesita. Pero a través de un proceso de reeducación. ¿A qué me refiero con reeducación? Con ayudarle a los dueños de esos negocios, darles herramientas, pero no solamente herramientas como estrategias de venta o estrategias de marketing o estrategias de administración, sino darles herramientas para que ellos como dueños de ese negocio puedan entender, puedan evolucionar, puedan cambiar de esa identidad de escasez a que sepan que el mundo es un lugar abundante, pues va a ser muy complicado. Pero si lo hacemos así, de hecho, para todo aquel que tenga interés, tengo un video en mi canal de YouTube que se llama Las capas de la evolución del dueño de negocio. Es algo que hemos estado trabajando para ayudar a que sepan que hay un camino que te puede ayudar a lo que yo creo que es importante para todos los países. Hablo de ustedes, del mío, que es asegurar esa movilidad social, que se pueda dar ese brinco, que Ujú. nuestros hijos puedan estar mejor que lo que estuvimos nosotros, porque la estadística es muy desfavorable para todos. Normalmente nuestros hijos van a estar igual o peor que nosotros. En cambio, si hacemos un esfuerzo para buscar esa reeducación, para que se dé esa movilidad social, es maravilloso. Pero no va a poderse hacer si esa persona lo hace con hambre. O sea, lo hace porque está trabajando todo lo que puede para mantenerse y sobrevivir. Hay un dicho, ahorita no recuerdo quién fue el que lo comentaba, que dice, primero alimenta a un hombre y luego edúcalo. De lo contrario, nunca lo vas a poder reeducar. ¿Cuáles son las principales bases para ese dueño, para ese jefe, para ese director o para ese emprendedor, ah, para tomar las decisiones que tenga que tomar para seguir haciendo crecer su negocio? Porque a veces los riesgos son más grandes que las ganancias, pero a veces se dice que el que no arriesga no gana. Sí, de acuerdo. Y es más, estoy seguro que todos lo han hecho. Aquellos que emprenden por primera vez su propio negocio están dispuestos a arriesgar lo que sea, están dispuestos a perderlo todo, a lo mejor porque no tienen nada, pero luego de 15, 20 años ya no quieren arriesgar. Lo primero que yo les invitaría es a que se den un tiempo para ellos. ¿En qué sentido? Háganse la pregunta, aquellos que nos escuchan. ¿Cuántas veces a la semana te apartas del mundo y te sientas y te dedicas 2 horas para cuestionarte? ¿Cuestionarte qué? El hecho de que te preguntes y te digas, a ver, todo esto que estoy haciendo, todos estos riesgos, todos estos problemas, todos estos sacrificios que tengo en el negocio son para lograr qué? ¿A dónde quiero llegar? ¿Para dónde quiero llevar a mi empresa? A ver, ¿estoy logrando lo que quiero? ¿Estoy haciendo lo que yo quiero? ¿Estoy dando a mi familia lo que yo quiero o estoy resignado? Porque es muy triste, sobre todo algo que he visto es que es a partir de los 52, 53 años, donde el empresario o el emprendedor, después de estar trabajando todo el tiempo para ganar el dinero, para poder mantener a la familia, llega a un punto donde está en la resignación, donde dice, eso ya no me tocó, eso ya no fue para mí, eso a lo mejor va a ser por alguien más. Y lo entiendo porque ha sido muy cansado, ha sido un proceso de mucho trabajo. Por lo tanto, la invitación que también les hago es a que hagan esa reflexión. Todo eso que estás haciendo es para lograr qué. Y busca dentro de estas 4 variables, para concluir, cuál es la que tú necesitas ahora. Hay personas, dueños de empresa, que hoy lo que luchan es por estabilidad. Lo único que quisieran es estabilidad. No me importa si tengo que trabajar todo el día. Si a mí al final del mes me aseguro que voy a tener el dinero que necesito para los gastos de la casa. Olvídate si sobra, ¿eh? Si sobra sería maravilloso, pero para poder tener esa estabilidad, no estar preocupado por dinero. Hay dueños que están en esa etapa, pero hay otros que están en una etapa posterior, que dicen, yo lo que quiero es poderme retirar el día de mañana y mantener el estándar de vida que he llevado hasta ahora. No quiero más. Lo único que quiero es poder salir de vacaciones como he salido ahora, ir a los lugares como he ido ahora, hacer las cosas que he hecho hasta ahora y no me importa. Yo lo que quiero es trabajar ahorita para asegurar cuando yo me retire mantener ese estándar de vida. Y hay otros que ya superaron la parte de la estabilidad. Hay otros que ya superaron la parte de mantener su estándar de vida. Y son aquellos que se pueden permitir el hecho de que lo que quieren es más.
porque son personas con ambición, porque son personas que quieren y tienen metas, que les gustan las cosas, que quieren ir a otros lugares que no han podido ir. Y el último, que es el cuarto, aquellos que ya pasaron esos 3 puntos, su preocupación es generar un legado. Ya no es nada más lo que yo haga para mí, sino lo que yo haga para la gente que colabora en las empresas, lo que yo haga para mis hijos y los hijos de mis hijos. Son situaciones distintas que a medida de que vayas resolviendo el punto 1, te vas a poder dar el permiso de pensar en el punto 2, para poder pensar en el punto 3, para después pensar en el punto 4. Esteban, usted acaba de mencionar las nuevas generaciones, los hijos de los hijos y los nietos. ¿Cómo le hablamos a ese joven de 25 o 30 años que o decidió encargarse de ser un emprendedor día a día y de generar sus propios espacios, o trabaja para una empresa de manera formal para que pueda seguir creciendo? Porque recién hablamos para aquellos que ya están por encima de los 50, pero ¿qué pasa con aquellos que están por debajo de esa edad y que están en la mitad de su etapa de vida laboral o inicios? Gracias. Sí, lo mismo que, a ver, ¿qué es lo que ellos quieren? Si van a emprender o van a trabajar, yo estoy convencido que ninguno es mejor o peor que otro. De hecho, ambos son complementarios. La invitación nuevamente va a ser, independientemente de lo que tú quieras hacer, prepárate. Prepárate para el trabajo que vas a desempeñar. Prepárate si vas a emprender, prepárate si vas a trabajar en una empresa. El camino es distinto. Son responsabilidades muy diferentes. Sin embargo, cualquiera de las dos son buenas. Lo que sí te invitaría es a prepararte. Nuevamente, vas a ver que un término muy recurrente que voy a compartir es que se preparen para hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque es irresponsable desarrollarme en un trabajo, independientemente de cuál sea, y yo no prepararme. Esteban de Gives, ¿cómo podemos hacerlo para contactarlo, para poder tener todos estos consejos y más? Cada persona que nos escuche y nos vea hasta ahora. Con mucho gusto. Estoy en todas mis redes sociales, como aparecen en pantalla, para la gente que nos escucha, por mi nombre y apellido, Esteban de Gives, con G de gato y con Y, y con B chica. En todas las plataformas ahí estoy. Esteban de Gives, desde la silla del dueño, gracias por estos minutos y nos reencontramos la semana que viene. Seguro que sí, gracias. Un placer estar aquí de nuevo. El gusto es nuestro tenerlo con nosotros cada semana. 8:28 minutos, esto es Panamá Hoy a través de Radio Panamá. A esta hora vamos a conocer más detalles. Quiero recordarle a usted que todo este contenido completo desde la silla del dueño lo puede ver en las redes sociales de Radio Panamá, en el YouTube, en X y en el canal de Instagram. Desde la silla del dueño, ideas y conversaciones para multiplicar el valor de tu empresa con Esteban de Gives, todos los lunes por Radio Panamá.